nuestra app. Nos pueden bajar también en cordonplus.ar. Ahí pueden bajar la app para escucharnos en el 106.5. Lucho, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy el título es Pelota Omóplato. ¿Por qué pelota omóplato? ¿Cuál es el omóplato? Ahí está. Y vulgarmente, ¿cómo le decimos al omóplato? Paleta. La paleta. Por eso, Pelota paleta. La pelota paleta. Ah, ahí está. Un deporte bien santafesino. Y arrancamos. ¿El origen es santafesino? El origen es santafesino. Sí, se va adaptando, ¿no? Como todo va evolucionando a partir de otra cosa. Pero es un deporte que en un momento perdió vigencia. O sea que no sé cuántos años tiene. Es de 1905. O sea, tiene más de 100 años, 120 claro. años. 125. Y que tiene mucha difusión en todo el noroeste, norte de la provincia de Buenos Aires, casi toda la provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, Córdoba. Porque tiene que ver con la inmigración de los vascos. Porque se basa en la pelota vasca. La pelota vasca. Y hoy ha reflotado un montón ese deporte y tiene muchos adeptos. Incluso ahí trajiste una de pádel. Hoy traje una de pádel, pero ¿por qué la de pádel? Porque el pádel que se inventa en 1960, posterior, lo que hace es sintetizar en dos deportes, en el tenis y en el frontón o en la pelota paleta. Por eso traje esa y se crea. De paso ya después me voy a jugar. Sí, una pelotita. Y una pelotita. ¿La pelota paleta se juega con una pelotita de tenis o se juega con otra pelota? Se juega con otra pelota, que es una pelota chiquitita, redonda, de caucho. Ajá. Pero cuando arrancan a jugar a la pelota paleta, se jugaba con la de tenis y le sacaban la felpa. Le retiraban esta felpa y jugaban solo con la goma. Y el vasco, Sardina Martirén, que es el vasco Sardina Martirén y Diego de Alvear, y cuando Diego de Alvear me paro. De pie. De pie, por favor. Diego de Alvear era una persona. Diego de Alvear es la localidad donde yo nací, donde yo pero, me crié. Sí, es una persona. Si querés un día hablamos de Diego de Alvear. Me gustaría. Vamos con la historia de la pelota paleta. Mira, la está pidiendo Darío, que dice que volvió a los Quirquinchos. ¿Volvió? Estaba en Alemania. Sí, volvió. Que Bueno. Luciano termine la historia de la pelota paleta. ¿Viste? Los bots. Empiezan a pedir los bots. Empiezan a pedir los bots. Aparecieron. Bueno, dijimos pelota omóplato. ¿Por qué? Porque el vasco, Sardina Martirén, que viene del País Vasco, se instala en Bursaco en primera instancia y no era muy buen jugador de la pelota vasca. La pelota vasca se juega con la mano. Un frontón, una pelotita, dijimos, sin la felpa, con la mano. Entonces se le ocurre usar para facilitar el juego un omóplato de vaca, una paleta de vaca. Una paleta de vaca. Ubican ahí, me parece, Jole debe tener algunas imágenes. En Bursaco, provincia de Buenos Aires. En Bursaco, provincia de Buenos Aires, que es donde él llega e instala un tambo, porque en general los vascos estaban más vinculados a la lechería. ¿En qué época, Lucho? Estamos hablando a principios del siglo XX. 1905 es cuando se le ocurre esto de, con la paleta de la vaca, empezar a jugar. ¿Qué pasaba? El hueso se terminaba, con los sucesivos golpes contra el frontón, se terminaba rompiendo. Entonces se le ocurre trasladar ese invento a los cajones en los que venía el querosén. ¿Vieron el querosén? ¿Saben? No sé si saben a alta altura todos qué es el querosén. Sí. El querosén venía en unos botellones, que esos botellones venían en estos cajones que están viendo ahí. También tienen que haber visto esos botellones que iban atrás de las estufas. ¿Es combustible? Es combustible, es para las estufas. Sí. Claro, antes pasa que hay mucha gente que perdió ese registro. Claro. Los más jóvenes. Ahora que hay todo estufas a gas querosén. o eléctrico. Claro, había estufas a querosén. Cuando Esto, el gas natural no era tan... no estaba tan... La red no estaba tan... No había red en todos los pueblos. Estos cajones de madera, donde venían los botellones, tenían unas maderas tarugadas. Con el tarugo al medio para que no se abriera. Entonces él copia el molde del omóplato de la vaca, de la paleta, en esos cajones de querosén. Y empieza a jugar con eso y resistía bastante más la madera. Entonces le empieza a pedir a los carpinteros amigos que le hicieran con los cajones, que le armaran estas paletas. Para 1909 el vasco, Sardina Martínez, se va a vivir a Diego de Alvear. Y uno de los... Él patenta este invento, y uno de los carpinteros, que era Martí Corena, también un vasco, termina
fabricando estas paletas más a gran escala. De Y forma por más eso, industrial. claro, más industrial. Por eso la marca más conocida de pelota paleta es el Vasquito, que arrancan en 1915 Ajá. a hacer estas paletas. Con el tarugo al medio, ¿no? Tarugo de madera primero, después tarugo de metal para que no se abrieran. En Diego de Alvear, el Vasco el Vasco Sardina Martirén instala un frontón, una cancha abierta, y ya tiene más de 100 años esa cancha de paleta que está en Diego de Alvear. Sigue firme ahí. Diego de Alvear, y me paro otra vez, porque ahí para todos los amigos del pueblo, que siguen jugando, y además pasó a ser una celebridad de la época, a tal punto que Caras y Caretas va a celebrar su cumpleaños y hace una nota sobre el cumpleaños del Vasco Sardina Martirén en Diego de Alvear, donde le sacan foto a él, a su señora, a la familia, como una celebridad del momento por haber sido el inventor de la pelota paleta. Y el deporte se empieza a difundir en toda la región. Antes de la llegada de este Vasco, ¿no se jugaba pelota paleta? No existía, o sea, se jugaba Se juega la pelota vasca, con la mano. Lo que él inventa es la paleta. Inventa la paleta y las reglas de ese juego con la paleta. Ah, bien. Un inventor de un deporte. Sí, y eso estando en Diego de Alvear. O sea que es un deporte santafesino. Un deporte bien santafesino, y además la mayoría de los campeones mundiales son santafesinos. Ah, Y mira tenemos vos. en toda esa región, bueno, el caso del Jorge Lecumberri de San Gregorio, que es al lado de Diego de Alvear, los Martí Arena en Venado Tuerto, el Hortondo. Bueno, hay un montón de personajes de esa zona que fueron campeones mundiales, porque además llega a ser deporte olímpico la pelota paleta. Lo que pasa es que siempre la ganaban los argentinos, por eso lo bajan de la verdad. Olimpiada. Y escúchame, ¿pero se convirtió en un deporte un poco elitista o estoy equivocado? En No, algún al momento. revés. Es un deporte más más popular Ujú. que elitista. El tenis es un poco más elitista y la pelota paleta es más popular. Bien. Y hay un caso de un jugador, una leyenda prácticamente, que es el Manco de Teodelina. ¿El manco de Teolina? Sí. El Manco de Teodelina era del pueblo de Teodelina, después se va a vivir a Chascomús. Y de chico tuvo un accidente a caballo, trabajando en el campo, y le queda una deformidad en el brazo. Entonces todos lo conocían como el Manco de Teodelina, el Manco, el Manco. Cuando él entraba a jugar, todos pensaban que era manco, pero él tenía la posibilidad de pegarle con las dos manos. Incluso hay algunos videos donde jugó el Manco con Jorge Lecumberri, que fue campeón mundial, y el Manco lo que dice es que a él no lo dejaron jugar el campeonato del mundo porque el hombre usaba una boina blanca. Esa que se ve ahí. Esa que se ve ahí. Y la boina blanca es el símbolo de los simpatizantes de la Unión Cívica Radical. Exacto. Dice que lo convocan para ser parte del equipo que iba a jugar el campeonato del mundo, pero le dicen, usted se tiene que sacar la boina, y el hombre no quiso sacarse la boina, por eso no fue a formar En parte época del del equipo. peronismo, En época del peronismo, claro. Claro. Fue Así censurado que- por radical. Fue radical, Por Raiche. según lo que él cuenta, pero siguió jugando en un circuito muy importante de las canchas de los pueblos, donde hay mucha apuesta. Entonces él todo el tiempo apostaba y se hacía el manco y esto, iba y de esa manera vivía, ¿no?, con esto de las apuestas. Y él siempre diciendo que le podía ganar a cualquiera de los campeones del mundo, y los que cuentan que lo han visto jugar, que dice que era extraordinario, pero muy de la timba, muy jugador. Al punto que cuando llegaba a un pueblo él siempre tenía una casa, una familia, donde se sacaba los anillos, las cadenitas que tenía y la dejaba ahí. Y después iba a la cancha, porque si no se lo jugaba también. Se las perdía ahí. Sí. Iba dejando parte. Mira, acá Darío nos agrega. En mi pueblo, de 2.300 habitantes, entiendo que los Quirquinchos, tenemos 2 frontones de paleta funcionando, cerrado en el Club Federación y uno abierto en el Club Huracán de los Quirquinchos. ¿Cuántos pueblitos de Argentina tendrán ese nivel de aporte a la pelota homóplato? La cancha cerrada se llama trinquete. Ujú. Y después hay cancha abierta, y cancha abierta con un lateral o con los dos laterales cerrados. ¿Tenemos frontones y pelotas paletas acá, cancha de pelota paleta en San Lorenzo? Debe haber. No, hay pádel. Ahora hay canchitas de pádel. Muchas se reconvirtieron después en otra estructura, en otras cosas, pero se usaron. Pero uno va por los pueblos de Entre Ríos, de Provincia de Buenos Aires, y siempre hay un frontón. De hecho, a veces encontrás a la par de la ruta, ves que hay algunas canchas medias venidas abajo, o sea que están sin uso, pero hay.
En Cuba también el deporte tuvo mucho impacto, hay muchos frontones. Y bueno, hay algunas imágenes ahí de la gente de Diego de Alvear que sigue jugando, que se sigue jugando mucho en San Gregorio también, Venado Tuerto. En este momento en Venado Tuerto se está desarrollando el Mundial de Pelota Paleta. Ah, mira. Así que todos los que se quieran acercar, hasta el 27 está el Mundial de Pelota Paleta en Venado Tuerto. Y nosotros tenemos una muestra itinerante de unos paneles que cuentan esta historia y donde queremos que cada pueblo aporte a esa muestra itinerante su pequeña historia, como decía Darío, de las canchas, de sus jugadores. Y agradecerle a Guillermo Grosito, que está en el Club Puerto de San Gregorio, que él nos aportó mucha información sobre esto. Y a todos los vecinos y vecinas de San Gregorio, parientes también que quedan de Lecumberri, que sigue siendo gente que sostiene este deporte, que está muy difundido en toda la región pampeana y que tiene que ver con nuestras raíces. ¿Cuántas canchas hay hoy en Diego de Alvear? Una sola en Diego hoy. Hubo dos en un momento. ¿Adentro de un club o no? Pegada al Club Huracán, también de Diego de Alvear. También, bueno, ahí que dice. En Redestar en los 90 se jugaba la pelota paleta, pero sin frontón. En cancha se jugaba con las paletas de maderas, pelotitas de tenis y cancha de cemento, pero no eran frontón, nos dice el Dani Vergara. Así que, otra variante. Empiezan a aparecer las historias de la pelota paleta. Yo no recuerdo, sí recuerdo haber ido a una cancha cerrada de pelota paleta en un predio, en una casona. El que era muy fanático, que jugaba y seguía el deporte, era Alberto Goyán, el titular de Televisión Litoral, ya fallecido, y me acuerdo que nos mandaba a cubrir esas notas. Y teníamos que ir a remar porque yo de pelota paleta en un predio que está 1 de Mayo, una casona 1 de Mayo y San Juan, ahí en Rosario, muy cerquita en Barrio Martín. En Barrio Martín. Hay historias muy épicas. Después están los hermanos Villegas, también jugadores en la década del 90, en los 2000. Hay historias épicas de uno de los Villegas, campeón del mundo con la paleta, la mitad de la paleta, porque se le quiebra. Hay una regla que no pueden, si se quiebra la paleta no pueden cambiar hasta finalizar el tanto. Así que con media paleta terminó siendo campeón del mundo. Sí, hay historias muy épicas de este deporte. Y el manco radical que no quiso... Y el manco que no era manco. No. Que él, todo el mundo como decía el manco, pensaba que era manco y tenía posibilidad de jugar con las dos manos. Muy bien. Luciano Rey con esta historia de la pelota omóplato, un deporte santafesino, desde aquí para todo el mundo, con muchos campeones y que sigue en la actualidad. Esas imágenes que veíamos son de Venado Tuerto. Estas son de Diego de Alvear, mirá. Mirá. Los amigos de Diego de Alvear jugando. Está linda ahí la cancha. Che, grande, ¿qué dimensiones tiene? Son grandes las canchas, hay un espacio bastante amplio. Hasta 20 metros de largo por 10 de ancho, hay todas unas medidas establecidas ahí. Bueno, vamos a intentarlo alguna vez. En mi barrio teníamos una también, un frontón. ¿En Barrio Belgrano? Sí, en las 4 plazas. En las 4 plazas. Ahí tenés un buen frontón para jugar. Mirá, ¿viste? Ahora las paletas evolucionaron, ya no son de madera, son de caucho, pero siguen manteniendo las mismas reglas. Excelente. Luciano Rey Zapata, como siempre, aquí en nuestro programa los martes con una historia de nuestra región. Gracias, Luciano. Nos reencontramos. Hoy te despido temprano. Te vas.